Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro que les proponemos desde Ediciones ICUS para la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la FILVEN 2020. Estamos muy contentos, muy agradecidos también de encontrarnos con ustedes, acercarnos, aunque sea a través de las pantallas, a través de estas nuevas formas de comunicarnos que surgieron con fuerza a partir de la necesidad del aislamiento, producto de esta pandemia, de esta peste que azota al mundo, entre otras pandemias. Pero aquí nos encontramos y hoy tenemos el gusto, el agrado de proponerles la lectura de una novedad editorial y que en esta ocasión les acercamos de manera digital, que van a poder encontrar disponible en la web de Afilben, el libro Estela Caloni, Periodismo, Literatura y Militancia, Cosas de Mujeres, de Mariana Baranchuk y Vivian Elem. Una biografía conversada de Estela Caloni. Tengo acá en mis manos el libro, que se los muestro. Una muy bella tapa, una muy bella foto, muy linda de Estela Caloni. Y como les decía, una biografía de una vida, de una historia que se conecta con nuestra historia de América Latina, una vida muy apasionante la de Estela Caloni, y que es referencia para muchos de nosotros como periodista, como profesional, como militante, como persona. Una vida que le rinde culto al buen vivir, dicen sus autoras. Una vida que es inspiración para mujeres y para hombres, además que para periodistas y comunicadores que vean en esta persona apasionante, vean fuente de inspiración. Y sus relatos, sus anécdotas que aparecen en este libro, eh, bueno, nos muestran no solamente un costado personal, sino también, como les decía, hechos muy importantes para la historia de nuestra América. Es una alegría compartir con ustedes este libro y hoy tenemos el gusto de conversar con sus autoras, que les voy a pasar a presentar. Mariana Baranchuk es doctora en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. Eso es cierto, me parece, porque ya ha sido, bueno, ya está con su título de doctora, que aprovechamos para felicitarla, para saludarla, Mariana. Magíster en Comunicación y Cultura por la Universidad Nacional de Buenos Aires, licenciada en Ciencias de la Comunicación, también por esa universidad, la Universidad de Buenos Aires, y profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad Nacional de José C. Paz. En su producción académica ha escrito Los trabajadores de los medios y sus organizaciones del año 2016, El rol del periodismo en la restitución de identidades, y varios artículos y capítulos de libros en compilaciones. Como poeta ha publicado Tips de chicas, no tan, libro que ha tenido un segundo volumen, también esto es entre el año 2012 y 2013, también Haikus criollos y otros formatos para no perder la primavera del año 2017, libro que se ha presentado en La Habana, Cuba, y que también se ha presentado en España, en Italia, en septiembre y octubre de 2019. Poeta también, como nuestra querida Estela. Entre otras actividades, es productora de ciclos radiales y se ha desempeñado como asesora de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el AFCA, acá en Argentina, y como responsable del área de comunicación y trabajo de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Y, por su parte, Vivian Elem es periodista, trabajó en los diarios La Voz y Sur de la capital federal, editora del periódico Madres de Plaza de Mayo, La Señal, del mensuario Cuestión Latinoamericana y de distintas publicaciones sindicales. Se desempeñó también en producción y corrección en las editoriales Losada y Planeta. Fue responsable en la cadena de televisión latinoamericana Telesur, de distribución y adquisición de contenidos para Argentina, Paraguay y Uruguay, en
360 TV Digital, también tuvo a su cargo la distribución de redes de servicio de televisión por cable, responsable de I+D, del programa Polos Audiovisuales Tecnológicos del Sistema Argentina de Televisión Digital Terrestre, productora periodística de diversos documentales, se desempeñó en la producción de diferentes programas en Radio Cooperativa, en FM La Tribu, en Radiográfica, Futura, entre otras, y conductora del ciclo radial En qué nos parecemos, que se emite los días sábados, allí por la emisora Radiográfica, Radio Cooperativa, comunitaria de la ciudad de Buenos Aires. Vivian Elem, Mariana Baranchuk, que nos proponen esta biografía, estas conversaciones con Estela Caloni, periodismo, literatura y militancia, que les presentamos en esta ocasión para la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Bueno, les doy la bienvenida, chicas, adelante. Hola, gracias por la presentación, gracias por la invitación también a participar, aunque sea virtualmente, de la Feria de Venezuela, siempre presentes en este tipo de eventos cuando SICUS nos invita, y esperando que alguna vez esos encuentros puedan ser de forma presencial cuando esto que está azotando a todo el mundo pase de una buena vez, porque aprendimos que todo pasa. Sí, una maravilla estar en Caracas, aunque sea virtualmente. Nos hubiese encantado poder estar en Caracas y acercarles un poco de la vida, esta vida tan bien vivida de Estela Caloni, que además es una conocida de Venezuela, que ha apoyado Venezuela y a sus gobiernos y a Hugo Chávez desde sus inicios, así que una maravilla estar, y muy agradecidos por SICU que nos acerca esta posibilidad. Ustedes tienen, bueno, conexiones con Estela por muchísimas afinidades, y seguro que a lo largo de estos encuentros que han tenido con ella han desarrollado una amistad también. Bueno, ¿cómo surge este libro? ¿Cómo surge esta iniciativa de conversar la biografía de Estela Caloni? Surge cerca de una fecha donde en la Argentina se conmemora el Día del Periodista. Vivian estaba con su programa de radio y manda una encuesta a varias personas ligadas a la prensa en Buenos Aires, preguntando, haciendo el cruce, ¿no? Periodistas, mujeres que fueran admiradas, porque por cómo funcionaba su programa, o cómo funciona su programa, estaba atravesado por cuestiones ligadas a género, a mujeres que trabajan, etc. Yo le contesto, me vuelve a contestar por qué, le doy las razones, y me dice, esto era todo grabado, me dice, ¿no querés salir al aire el sábado que se hace para charlar sobre estas mujeres? Entre esas mujeres, obviamente, estaba Estela Caloni. Dale, lo hacemos. Nada, salió esa cosa cuando salen lindas las entrevistas, y nosotras estábamos contentas con la entrevista, pero después hubo llamados de oyentes de Vivian que les decían, che, qué linda nota, qué bueno que estuvo, qué sé yo. Entonces después del programa volvimos a charlar sobre la entrevista y sobre lo que habíamos dicho de Estela, y que habíamos intercambiado opiniones con respecto a ellas, y también frente a cierto desconocimiento en parte de la población, pero también de la población que se dedica a la comunicación acerca de su persona, por esto de que Estela ha trabajado tanto tiempo fuera, ¿no? Y dijimos, che, habría que hacer una biografía de Estela. Sí, y Vivian dice, yo tengo el contacto. Y digo, bueno, vos armala. Y ahí, mientras ella conseguía el contacto, nos ponemos a leer todo lo que había de Estela, y por supuesto ya había una biografía, cosa que nos asustó un montón, pero ya teníamos, cuando la encontramos ya teníamos la cita. Entonces dijimos, vamos igual.
y no sabíamos mucho qué íbamos a hacer, porque ya habíamos visto la biografía, la habíamos leído, sabíamos que era una biografía correctísima, sobre Estela y sus entrevistados, y que además el prólogo se lo hacía Fidel Castro, con lo cual esa parte ya nos parecía imbatible, digamos. Y entonces nada, fuimos a charlar con Estela y es de fácil conversación, entonces conversábamos sobre la vida y sus alrededores, pero no le decíamos para qué habíamos ido. Y finalmente Estela calculo que tiene muy buenos modales Estela y es muy dulce, pero creo que se había hinchado un poquito de no saber para qué estábamos nosotras ahí, y con muy buenos modales nos preguntó a qué habíamos ido a su casa. Ponele como por la cuarta pava de mate, más o menos. Y, y bueno, y ahí le dijimos que pensábamos y nos preguntó si sabíamos que ya había una biografía, y le dijimos que sí, que sabíamos, nada, y sacamos ahí todo lo que veníamos conversando y parte de la galera diciéndole que lo que nosotros queríamos hacer era otra cosa, que no queríamos hacer algo lineal y cronológico, que queríamos trabajar sobre ejes temáticos, pero que además nos interesaba mucho la perspectiva de una vida como la de ella, poniendo el acento en que era una vida de mujer, y que además queríamos que también fuera un legado para otras generaciones de mujeres, de periodistas, de comunicadores y comunicadoras, en el sentido de encontrarle durante la charla el revés de la trama, ¿no? Quiero decir, no solamente el deslumbre en el cual caemos todos cuando leemos la vida de Estela y sobre todo a quienes pudo conocer, a quienes pudo entrevistar, a quienes conoció su pensamiento profundamente, sino cómo se entrevista, digo, a esos tipos, a esos tipos y a esas tipas, ¿no? A los que uno ya tiene como un preconcepto de puesta en pedestal. Digo, ¿cómo se prepara una entrevista a Hugo Chávez? ¿Cómo se prepara una entrevista a Fidel Castro, a Gaddafi? ¿Qué pasa con lo que uno siente previamente? Digo, ese revés de la trama, y cómo se prepara también una entrevista cuando salís para hacer unas crónicas, para conocer la sensibilidad de un pueblo, digo, cuáles son los ejes que hay que tener en cuenta, qué es lo que hay que desechar, qué es lo que hay que cómo hay que preguntar, bueno, cuestiones que hacen a lo central de la labor periodística y poder desentrañar, y eso me parece, ya le doy el pase a Vivian, eso me pareció como de las cosas más ricas, porque ahí creo que encontramos una Estela distinta. Tuvimos momentos en que podíamos, en el mejor sentido, ¿no?, sacarla de su zona de confort, que si le preguntás sobre política internacional, Estela te hace la columna, digamos, no es que la entrevistás sobre política internacional o sobre la situación en Venezuela o la situación en Bolivia, digo, vos haces esa pregunta y Estela arranca y lo que es una columnista que conoce profundamente y entonces te quedaste ahí deslumbrado, pero no habló de Estela, habló de lo que ella sabe que sucedió en ese otro lado. En cambio, cuando vos le decís, bueno, pero ¿cómo hiciste con todo esto para el acceso? ¿Cómo preparaste la pregunta? ¿Qué te pasó con tu juicio de valor previo a la entrevista? Ponele, no solamente para quienes admirás, sino también para aquellos que detestás y que igual decidiste entrevistar. Y ahí en ese movimiento nos aparecía una Estela reflexionando sobre cosas sobre su hacer, sobre cómo organiza su hacer, y de ahí me parece que es una de las cosas más atractivas que aparecen en el libro. Digo, más allá que todo lo demás también está, y que es súper interesante, pero en donde, ¿para qué pienso esto se hace así de esta manera? Sí, creo que para completar lo que dice Mariana de la entrevista,
para nosotros fue un desafío grande cómo no quedar enganchadas ahí, porque a quien no le interesa que Estela Caloni en primera persona le cuente su charla con Gaddafi, el entretelón con Gaddafi, cómo era Gaddafi o cómo era Fidel o cómo eran cualquiera de los líderes mundiales en los que entrevistó, o mujeres o momentos. Y ahí creo que es el acierto del libro, es nuestro libro, pero es un gran acierto, que es encontrar a la Estela o las Estelas, porque ahí, no sé si con Mariana creo que coincidimos en eso, es decir, cuántas Estelas que encontramos, ¿no? Porque ahí aparece qué relación hay entre esa Estela poeta y la Estela periodista, que como decía Mariana, cómo prepara y qué le pasa con las entrevistas y cuál es el acento que pone sobre la preparación de esa entrevista que va a hacer. Y ahí empezaban a aparecer otras estelas que están relacionadas y que finalmente han completado una mujer, porque también en esos momentos la atravesaba la vida, porque Estela es madre, porque dejaba en algún lugar a sus hijas mientras ella viajaba a hacer las entrevistas, porque es hermana, es hija, entonces todo eso se fue cruzando en esto, pero que no era fácil para nosotras. Digamos, no era fácil no quedar enganchada en algunas de esas o detenidas en alguno de los personajes o en el mismo personaje de Estela. En algunos momentos nos pasó que quedábamos más enganchadas en alguno de esos personajes o en una de esas Estelas, por afinidad, porque nos identificamos, pero bueno, creo que en el libro lo bueno es que se logró que nosotras aprendimos de Estela, fuimos las que conversábamos con ella y no éramos nosotras identificadas con ella. Sí creo, a ver, que esto no lo negamos en ningún momento dado, no trabajamos en absoluto desde la objetividad, digo, tampoco es un libro de investigación, o si tiene un área que es investigación porque Estela tiene una larguísima trayectoria, una larguísima vida, y un conocimiento de muchos sectores de nuestra América y de África muy específicos, y pensábamos mucho tiempo en nuestros lectores y en nuestros propios desconocimientos. Entonces, el libro tiene mucho pie de página, que es como la labor más investigativa del libro, en donde vamos aclarando a quiénes nos estamos refiriendo, en algunos casos sabiéndolo nosotros y en otros casos yendo a investigar para saber también nosotras. Incluso, digo, ya después del proceso, digamos, de las entrevistas, las decisiones de qué tipos de pie de página o a quienes no íbamos a hacerle pie de página, y decidíamos que eso tenían que saberlo todo, ¿no? Entonces decíamos, bueno, paremos una cosa, no va a haber un pie de página explicando quién es Fidel Castro. A quien le interese este libro sabe quién es Fidel Castro, sabe quién es Perón, sabe quién es Hugo Chávez, pero después nos quedábamos y podíamos discutir una hora de ¿y qué hacemos con Martí? Saben todos quién es Martí. Había como en algunas cosas que tuvo que ya que ver con la producción del libro en sí mismo, que fuimos como tomando decisiones. Esto que decía Vivian a veces nosotras también caíamos, sí, digo, la cantidad de horas grabadas, porque fueron esto que decimos, Estela no fue entrevistada, fue conversada, es realmente así, digo, no es que nosotras íbamos con una serie de preguntas para realizar, eran conversaciones que fluían, a veces ella seguía hablando, otras veces aparecía una pregunta, cuando en el libro aparecen preguntas y respuestas es una construcción posterior, digamos, no hay ninguna desgrabación textual ahí que haya acontecido en el mismo día. Tal vez en 3 páginas seguidas se está hablando de Panamá, pero eso se dio en 2 meses y medio, domingo de por medio, había un dato en Panamá, no. Entonces se desgrababa, en el proceso se desgrababa.
después íbamos poniendo ejes temáticos y íbamos tirando los bloques de desgrabación para ver qué teníamos por eje temático. Después así, después teníamos que descartar, cuando nosotros nos habíamos puesto a hablar, como estábamos conversando, de golpe aparecían nuestras historias personales y decíamos, esto sí que no le importa a nadie, afuera. Pero a veces había que hacer un enganche porque tal vez una reflexión de Estela era súper interesante, pero estaba en realidad respondiendo a algo que alguna de las dos le había contado. Pero decíamos, este concepto está buenísimo, bueno, después vemos dónde lo ponemos. Entonces digo, ahí hubo todo como un entramado, tomar decisiones como decisiones de producción iniciales, decisiones de producción y después, bueno, después sí el trabajo con la escritura, obviamente, discusiones entre nosotras, esto es fundamental y bueno, esto no va. Después pasamos también por el filtro Estela, pero digo, nosotros también discutimos algunas cosas, de todas las imágenes que Estela nos dio, la discusión acerca de qué imágenes iban y qué imágenes no iban, sabiendo que no podían ir 40 imágenes, que vamos a elegir 6, digo, decimos un número que fuera publicable por la editorial en principio, y por otro lado, digamos que no era un libro de fotografías, digamos, pero que en algunas nos parecían hermosas. Digo, ahora que estamos en Venezuela, la foto familiar de reunión de amigos que está ahí con Chávez, a mí me parece que es una foto preciosa, con un Chávez muy joven, ahí la está pongo en pantalla. viendo, la que ustedes están viendo, bueno, ahí está Estela acostada sobre esta amiga que no sé quién es, y Hugo Chávez Frías le está acariciando la cabeza. Digo, nada, una reunión de amigos como la que tenemos la mayoría de todos nosotros cuando podíamos encontrarnos con los amigos y estar abrazándonos. Miro esa foto y me da envidia de con cuántos amigos me gustaría poder estar en ese momento en esa misma posición. Pero digo, ahí en esa construcción y esto que Vivian decía de las distintas estelas, pero que son las distintas estelas que habitan Estela, ¿no? Como en realidad en casi todos nosotros hay muchos yo que me habitan, pero que es esto, como que nos decíamos, bueno, sí se puede, y para el tema de una mujer y además de una generación, hoy es un tema absolutamente en boga, las más jóvenes destaparon la caja de Pandora y ya veremos hacia dónde va, pero en realidad hay un recorrido histórico que empezaron otras mujeres antes que Estela, pero la generación de Estela, Estela es la generación de madres y abuelas, cada uno hizo la historia, fue parte de esa misma historia y al mismo tiempo ocupando roles diferenciados cada una de ellas como les tocó, pero es esa generación y ahí me parece que también hay algo que hay que reconocer en esa generación particular. Y a Estela le tocó una parte nada sencilla de esa historia, estar afuera en la dictadura, pero sus hijos habían quedado acá, venir a buscarlas y al mismo tiempo cómo volver a salir, cómo adaptarse a otros países, en otras situaciones, los distintos cambios. Haber vuelto en un momento dado y descubrir que no se sentía cómoda en Buenos Aires, trabajando en Buenos Aires nunca le había sido lo más amigable para ella, y volverse a ir después del retorno. Ahí hay una amalgama de Estela, ¿no? Estela mujer, Estela madre, Estela periodista, Estela poeta. Me parece que ahí, la poesía de Estela es increíble, pero la poesía de Estela suda crónica, suda política y suda erotismo, y consigue hacerlo jugar todo en eso mismo. Y es menos conocido, por ejemplo, el Estela poeta, aunque ella dice primero fue la poesía.
siempre primero fue la poesía, y ahí sobre algunas cuestiones que ella solo escribió poesías, nunca hizo crónica periodística. Y está ahí, ¿no? En el juego de esa escritura, y ella muestra en el libro, porque le preguntamos cómo las relaciona y al mismo tiempo cómo las diferencia, ¿no? En este juego de la escritura. Entonces, también la relación de Estela con el lenguaje es muy interesante y me parece que ahí aparece. Y entonces, termina apareciendo, bueno, cuál es la función social del periodista, pero también cuál es la función social del poeta. Y cómo ella fue cumpliendo todas esas funciones, ¿no? Y obviamente la de la militante política. Y cuando decían, esto no lo puedes hacer por este rol, ¿por qué no lo puedo hacer por este rol? Yo puedo hacer eso y mucho más, digo, cuando se ha plegado a huelgas de hambre y decían, un periodista no debe hacerlo, entonces renuncio al diario que no me deja hacerlo, digo, o al organismo que no me deja hacerlo. Que ella consideraba que en ese momento eso era central. Bueno, creo que una de las cosas que subyace, digamos que lo decimos directamente, es que Estela se la pasó eligiendo. Ella pudo elegir que en cada elección que Estela no hizo tuvo terribles pérdidas. Y eso también está en el libro. Digo, aparece a veces por detrás de eso porque Estela, si hay algo que no hace, es nunca se victimiza. Digo, no juega la victimización como una herramienta de poder, de lucha, pero vos te das cuenta que en cada vez que toma una decisión, algo, digo, como nos pasa a todos, que es que elegimos algo y algo que no elegimos, pero a veces es muy fuerte esa elección, a veces es desgarradora, y ella se hace cargo de su decisión y no hay victimización, y ahí también me parece que hay otro aprendizaje muy interesante para hacer de Estela, que es la no victimización. Yo voy a tomar un poquito que creo que es importante porque también es un eje fuerte en su vida, que es la analista política, y como mujer también tiene un peso importante en ella y una responsabilidad que la lleva hasta hoy, digamos, hoy Estela tiene esa responsabilidad de hacer un análisis constante de lo que está pasando en Latinoamérica, de poder difundirlo, de poder denunciar, de poder investigar, de poder ir al fondo de las situaciones de cada país con latinoamericano, y el seguimiento de todo lo que acontece en los cambios hegemónicos mundiales, ¿no? Es un trabajo que tiene y que está reñido por momentos por su momento de la vida, de cómo soltar eso, cómo dejar eso e ir hacia esto que decía Mariana, hacia la poeta, que es menos conocida, pero no por eso menos escrito. Tiene un gran volumen escrito de poesía y hay una tensión permanente que creo que en el libro ella hay pasajes donde ella también plantea esto, es decir, bueno, la vida fui optando, pero la vida también la puso en esos lugares y ella avanzó. Y otra característica o cosa particular del libro y de la cantidad de horas de charla que tuvimos es esto que Estela no pierde, que es su esencia de mujer, pero su origen, ¿no? Ella, como decía Mariana, no se sintió a su regreso muy cómoda de vivir en Buenos Aires, pero es muy entrerriana, es muy litoraleña, tiene esa identidad y que las mantiene y las lleva consigo. Creo que eso es una característica muy particular de Estela, mantener ese origen y esa calidad, esa calidez que tiene y que creo que también es lo que puede expresar y volcar en su escritura. Creo que esos meses nunca la pasé tan bien ni nos divertimos tanto, creo que fueron unos meses
La verdad fue un placer hacer el libro desde las conversaciones con Estela, compartir con Mariana, después concretar el libro, pero creo que vale la pena porque no solo nos acerca mucho a nuestra historia, a nuestra propia historia latinoamericana y de los líderes latinoamericanos y de los procesos históricos que se dieron, sino cómo fue también el recorrido de las historias más personales, como ejemplo también de eso, es decir, qué pasaba con las mujeres, cuál era el trabajo, cuál era la militancia, cuál era la relación, cuáles eran los lazos solidarios, cómo se volvían a construir esas vidas con tantas pérdidas y cómo festejaban y vivían esas vidas cada una y colectivamente en esos momentos de construcciones políticas y de derrotas, avances y retrocesos. Creo que eso es del principio al fin un recorrido de la vida de Estela, es un poco también el recorrido que vamos haciendo en los procesos latinoamericanos, ¿no? Y con todo el peso de identidad y cultural que tiene, porque no lo hemos mencionado, pero parte de la identidad del libro y de esos procesos y de esos recorridos de Estela hay colores, hay música, hay comidas, hay sabores, hay amores también. Bueno, sí, a ver, retomando lo que dice Vivian, sí, fue esos momentos que pasan, que uno los puede contabilizar en la vida profesional de cada uno de nosotros, donde decís, qué bien la pasé haciendo este laburo, porque era un montón de trabajo, digo, esto no teníamos dudas de que eso era trabajo, pero en el mismo tiempo era extremadamente placentero. Ahí por ahí una de las crónicas que salieron que más me gusta, que dice, las conozco a las dos y sabía que los domingos no se las podía ver porque estaban con Caloni, ¿no? Ellas no tenían domingos, porque bueno, entre esto de que necesitamos, no nos servía hacer muchas entrevistas de 2 horas. Habíamos aprendido después de la segunda o la tercera que tal vez la primera hora y media no servía, que necesitamos ablandar, comer, beber con Estela para que empiece a aparecer las cosas más interesantes. Y después era meterse en ese fárrago, digo, además de grabar todo eso, meterse en ese fárrago y decir, ¿qué hago con todo esto? Esta historia está muy buena, pero no entra todo, digo, porque eran muchas horas, pero digo, no, nunca sacamos la cuenta de cuántas horas de grabación tuvimos, pero juro que fueron muchas, porque cada encuentro el grabador se prendía 5 horas seguidas. Después había que elegir, había que seleccionar eso, trabajar sobre eso, encontrarle la dinámica a una conversación de mujeres que además, como corresponde, nos superponíamos, digo, nosotras no solamente conseguíamos que Estela se olvide de que estábamos grabando, sino que conseguíamos nosotras olvidarnos de que estábamos grabando, con lo cual podíamos llegar a interrumpir a Estela en algo que era súper importante y de pronto decir, ¿qué hace esta pregunta mía en la de grabación acá, donde iba un hilo buenísimo y lo cortamos y le cambiamos el tema? ¿Por qué nada? Porque claramente es el producto de conversación de mujeres. Y después, bueno, encontrarle la lógica porque también tiene que ver con ese entramado, digo, y ahí sí me parece que hay una distinción. Me parece que es imposible, porque algunos dicen, bueno, es una biografía, pero no es una biografía lineal. Y la verdad que las vidas, yo creo que de ningún ser humano, pero puedo dar cuenta más claramente que la vida de las mujeres no son lineales. Digo, en el mismo momento que estás yendo a hacer un trabajo súper importante, pasaste y te acordaste que faltaba una bombita, digo, es en simultáneo. Como abrir una cartera que puede aparecer una lima de uñas, pero también un sacacorcho y un destornillador. Y después quedó ahí, y vaya a saber por qué andas por toda la vida con un destornillador, un sacacorcho, todo junto, ¿no? Y digo, entonces ahí también me parece
cosas de mujeres, algunos lo han simplificado, ya dicen Estela Caloni, cosas de mujeres. Le sacan las patas que nosotros le hemos puesto de periodismo, literatura y militancia, pero es eso, ¿no? Como todas esas cosas son cosas de mujeres. Entonces, fue súper placentero trabajar ese libro. Es divertido volverlo a evocar con estos encuentros. Tenemos mucha hambre con Vivian de hacer presentaciones presenciales. Esperamos que 2021 podamos hacerla. Era como una de las... Cuando estábamos terminando y decíamos, ¿y ahora qué hacemos que se nos va esto tan divertido de las manos? Ahora lo presentamos. Era como, bueno, en el nivel de producción era, bueno, a donde diga SICUS y a todo lo que se nos ocurra a nosotros, SICUS nos va a acompañar. Y por otro lado, bueno, obviamente agradecer a los compañeros venezolanos por habernos invitado, por seguir haciendo como se pueda estos encuentros, mientras no se puedan hacer en presencial, con muchas ganas de conocerlos en forma presencial, y volver a agradecer a SICUS que haya creído en este libro. Es un tema, bueno, ya ni hablar en relación a la pandemia. Previo a la pandemia, la edición independiente ya estaba en un problema serio, y seguir apostando con una lógica distinta a buscar el boom seguro, sino diciendo, bueno, esto tiene que ser editado y que nos hayan elegido, y que estén apoyando este material, y que, bueno, y que podamos seguir trabajando juntos, sabiendo también que este año es rarísimo, que estas presentaciones son rarísimas, y que, bueno, cuando se empiece a salir, aunque sea, haremos presentaciones de a 30 personas, pero las haremos en presencia. En algunas estará Estela seguramente también acompañándonos, y nada, muchas gracias, y a través tuyo a todos SICUS, hacéselo llegar, por favor. Muchísimas y a toda la gente de Venezuela que está mirando esto. Lean el libro, se los están dando por el momento en PDF, y alguna vez viajaremos con algunos de ellos en la mochila, para que algunos también puedan tenerlos en papel. Gracias. De seguro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicas, por este trabajo. Así que invitamos, por supuesto, a la lectura de Estela Caloni, Periodismo, Literatura y Militancia. Lo van a poder encontrar en formato digital en la web de la Filben y también en sicus.org.ar. Allí también van a poder encontrar mucho más material de este libro, Estela Caloni, Periodismo, Literatura y Militancia. Les agradecemos muchísimo a quienes se hayan prendido a esta transmisión. Y bueno, en algún momento nos encontraremos para darnos un lindo abrazo que nos debemos. Así que será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar